Gracias, buenas tardes, bienvenidos a esta charla del doctor Luis Hernández Villanueva, nombrada ¿Qué es la arqueología? Tareas y aspectos legales. Muy interesante, presentaré rápidamente al doctor Luis Hernández antes de darle la palabra. Él nació en San Agustín, municipio de La Barca, y en Jalisco. Él es licenciado y maestro de arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA. Es doctor por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor en estudios regionales, con una investigación muy importante en la cultura zoque, ¿verdad? Su conocimiento de la cultura zoque es impresionante, ¿verdad? Ya ha participado en diferentes investigaciones arqueológicas en Zacatecas, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, integrante del Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM, profesor de asignatura Historia Prehispánica, Teoría Arqueológica y en la ENA, su alma mater. La Universidad de Ciencias de Arte de Chiapas también, partió una de la INSA, como ustedes visitan. Desde el 91 es parte del equipo de arqueólogos aquí del Centro Lina y realiza también guiones museográficos. Quiero decirles que el doctor Eliseo fue director del Museo Regional también, es decir, su experiencia en los discursos curatoriales es vasta. Ha hecho exploraciones, estudios en la región Zoque, curaduría, peritaje de colecciones arqueológicas, sobresalen sus estudios de la cueva en el Tapesco del Diablo, en el cañón del río La Venta. Actualmente es profesor investigador, titular C, aquí en Centro de Chiapas, y coordina el proyecto arqueológico de Chiapas de Corzo. Bueno, ha publicado un sinfín de textos muy interesantes. En 2017, los supuestos palacios prehispánicos en la región Zoque, con la Universidad Autónoma de Campeche, la fusión atlanto-occipital, un estudio antropomórfico de un cráneo humano procedente de la cueva del Tapesco del Diablo, heces fecales humanas de la cueva arqueológica de Lazo, Chiapas. Es un análisis para determinar la probable dieta en este estudio de las heces fecales. Sociedades complejas prehispánicas en la región Zoque de Chiapas, el programa de doctorado de la UNAM, y también dos cuevas arqueológicas en un río La Venta. Tiene más, en realidad nos pasaría mayas, paisaje de arqueología, Soconusco arqueológico y la costa de Chiapas, por los asentamientos, cerámica del postclásico, inspecciones arqueológicas en las obras de producción para la electricidad, hacha zoque encontrada en el río La Venta, cerámica arqueológica del río La Venta, en fin. Demos un aplauso, por favor, al doctor Luis Linares, porque vamos a conocer la arqueología y los aspectos legales. Mucha atención, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Dicen ustedes que esta plática está bajo, digamos, el parasol del acuerdo que hay entre la universidad de ustedes y nuestro museo para hablar sobre algunos aspectos y tópicos sobre el patrimonio cultural que tiene que ver con lo que ustedes están estudiando ahí en su licenciatura. Y también me siento muy agradecido y además me parece un aspecto muy agradable darles esta plática a ustedes porque me tocó en alguna ocasión cuando seguramente ya la han escuchado como buenos historiadores, estudiantes de historia, que hubo una coordinadora, Anita Rincón, de la carrera de historia y en la UNICACH, y gracias a ella es que yo llegué a la Facultad de Humanidades y a la carrera de historia para darles clase. Yo daba clase en aquellos tiempos sobre México prehispánico, Chiapas prehispánico y también Mesoamérica en algunos aspectos. Bueno, yo sé también que dentro de la formación ven también la cuestión de la arqueología y por eso también nos interesó darles a también su profesor esta cuestión. Traigo, la plática se divide en tres partes. La primera, claro, así en términos muy generales, que es la arqueología. Luego después, cuáles son las cuestiones legales que rigen la arqueología, porque seguramente ustedes deben saber por ahí, y una vez lo detallamos,
sobre las cuestiones que tienen que ver en hacer investigación arqueológica y ser investigador en arqueología. Y finalmente un aspecto práctico que normalmente tenemos los arqueólogos cuando hacemos peritajes, que nos tenemos que enfrentar ante la definición de qué es una pieza falsa, qué es una pieza auténtica, cuándo es una réplica o una imitación. Y entonces aquí trajimos algunos ejemplos que les vamos a pasar. Fíjense que para esta última parte de la plática no trajimos las piezas originales porque esas las tiene que manejar un experto, tiene que tener ciertos cuidados. Y bueno, y como seguramente también ustedes saben, el manejo de las piezas arqueológicas requiere cierto cuidado porque el deterioro se puede acelerar de algo que se ha conservado durante miles de años. Si las tocamos con las clases de nuestras manos a mano limpia, se deterioran más. Pero creo que con las cosas que tenemos ahorita va a ser suficiente para que podamos avanzar en el tema. Bueno, empecemos con el primer tema entonces, que sería, ¿qué es la arqueología? ¿No? Decía que eran... bueno, también uno más que está ahí, el saqueo y el coleccionismo de México. Una cuestión rapidita para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros pensamos sobre el saqueo y el daño que hace al patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural de estilo arqueológico, ¿no? Pero tenemos tres, ¿qué es la arqueología? La teoría y los procedimientos, luego la ley sobre la protección del patrimonio arqueológico, que tiene que también, no solo con lo que se considera arqueológico, sino también quién puede hacer arqueología, y bueno, el saqueo y el coleccionismo, ¿no? Y luego esta parte práctica que yo le llamo original contra réplica, que trata el tema del tráfico ilegal de piezas arqueológicas, y luego esta cuestión que yo digo, fíjense ustedes que en esta parte práctica yo tengo una noticia buena y una mala. La vamos a ver un rato, ¿no? Bueno, vean así desde la parte muy básica, ¿qué significa arqueología? Viene del término griegos de arcaios, que significa antiguo, y logos, que significa estudio. En términos muy estrictos, la arqueología sería estudio del antiguo. Bueno, ¿qué tan antiguo? Tiene que ver con el ser humano y con la antigüedad del ser humano. Entonces vemos a los grupos que no tienen que no tienen escritura. Ustedes como historiadores supuestamente se ocuparían de los grupos humanos que ya tienen escritura y su historia es la historia escrita. Pero a final de cuentas yo digo también que los historiadores y los arqueólogos somos la misma cosa. Más de hecho, nosotros somos historiadores con los grupos que no tienen escritura, pero después a nosotros la escritura nos sirve como un generador de hipótesis, ¿no? Y lo vamos y lo contrastamos contra bienes materiales. Esa es que puede ser la diferencia entre que ustedes se dedican al estudio de grupos que ya tienen escritura y nosotros con los que no la tienen, y a partir de sus restos materiales, lo que dejan sus restos culturales, de ahí partimos para estudiar. Era un chistecito. Que nos gustan las cosas antiguas. Dice, estudio del antiguo, que amamos lo antiguo. A las mujeres. Bueno, la definición actual, que es una ciencia social, que estudia a los grupos humanos, a las sociedades humanas a través de sus restos materiales. ¿Qué son los restos materiales? Pues son las casas, los objetos de la cocina, los templos, bueno, y todo lo que los humanos producen, objetos materiales que se dejan como parte de la cultura o de la conducta material, ¿no? Bueno, y muchos de esos nosotros los estudiamos mucho de eso que ha sido desechado, abandonado, ¿no? Decimos también que los restos materiales forman sitios arqueológicos. ¿Cuántos tipos de arqueología hay? Bueno, según nuestra ley, la ley sobre protección del patrimonio arqueológico o la ley sobre zonas arqueológicas, artísticas e históricas, dice que lo arqueológico en nuestro país es lo que va del siglo XIX para atrás, hasta la aparición de los primeros humanos en el continente americano. Sin embargo, fíjense ustedes que hay diferentes tipos de arqueología. Hay ese tipo de arqueología la que define nuestras leyes, sería considerada como la definición actual, como la arqueología prehispánica. Pero hay otras bases, la arqueología histórica, donde se tratan los objetos materiales de la parte histórica, digamos, del siglo XIX hasta la actualidad. Bueno, y también la arqueología industrial, que trata en particular las zonas industriales, utilizando técnicas y métodos de la arqueología, es decir, viendo exclusivamente los restos materiales. Y les digo, en esta, tanto en la histórica como en la industrial, intervienen los documentos escritos para contrastarlos, someterlos a prueba con restos materiales, ¿no? Bueno, ¿qué queremos saber con la arqueología? Particularmente hay un asunto muy importante, porque se forma un tipo de sociedad.
Ha habido diferentes cambios a lo largo de la historia humana que tenemos que atender. Por ejemplo, fíjense, una muy básica es de las sociedades de grupos de cazadores-recolectores pasamos a sedentarios. Hay una sociedad distinta o son socialmente, físicamente distintas las sociedades sedentarias y las de nómadas. Pues, ¿por qué es que cambiaron? ¿Por qué se formó una sociedad nueva? Y luego después, ¿por qué cambiaron de sociedades sedentarias simples, pasaron a muy complejas y formaron estados e imperios? ¿Por qué cambian? Nos interesa dar explicaciones sobre esa cuestión, o por lo menos interpretaciones de por qué sucede eso. Bueno, tenemos, así en términos muy rápidos, los arqueólogos trabajamos en dos modelos teóricos, que seguramente ustedes también por ahí los van a ver, porque seguramente ven metodología de la historia. Hay dos modelos que utilizamos para hacer nuestra investigación. Uno que se conoce en la filosofía de la ciencia como modelo neopositivista. Y básicamente, así resumido en su mayor esencia, uno procede de una pregunta y ¿por qué sucede esto? El modelo neopositivista se pregunta ¿por qué? ¿Por qué las sociedades cambiaron? ¿Por qué desaparecieron los mayas? ¿Por qué se volvieron imperialistas los mexicas? ¿Por qué surgen las diferencias de clase? ¿Por qué es que se produce este tipo? Son preguntas ¿por qué? Entonces uno dice ¿por qué? Ve los hechos, genera hipótesis, intentos de explicación del por qué sucede esto y contrasta contra la realidad. O sea, las hipótesis van contra la realidad y de ahí surge una explicación. Por ejemplo, ¿por qué desaparecieron los mayas del clásico? No desaparecieron, pero sí, las formas de sociedades del clásico se desintegraron. Hemos encontrado ahora, buscando a través de una explicación, de que hubo un fenómeno ambiental que se combinó con nuestros aspectos sociales que provocó que las sociedades del clásico maya se dispersaran. Ahí está una explicación de tipo ambiental, pero también social combinada con otras cosas. Bueno, tenemos también el modelo hermenéutico, que yo creo que es uno de los que más rigen en la historia, pero ya ustedes me dirán. Pero en realidad, los arqueólogos de ahora decimos que manejamos una combinación de los dos modelos, el hermenéutico y el neopositivista. Y parte no de por qué, sino qué significa lo que estoy viendo. Por ejemplo, nosotros vemos ciertas combinaciones de atributos en las diademas y decimos, ¿qué significa? ¿Por qué tiene este tipo de ojos? ¿O qué está tratando de decir? A este modelo, el hermenéutico, también está relacionado con la significancia, con le llaman también, ¿qué tiene? Bueno, tiene que ver con lo que quieren decir a través. Entonces, vemos lo que preguntamos, ¿qué significa esto? Vemos hechos, proponemos supuestos de por qué está significando esto, y los analizamos y a partir del resultado, comparamos contra la realidad, vemos si se ajusta o no. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en las cuevas del río La Venta imágenes de las deidades en los incensarios, y hemos encontrado que muchos de ellos tienen ciertos atributos. Entonces, ¿qué significan estos atributos? Y hemos encontrado que muchas de las deidades que están metidas en las cuevas del río La Venta en Chiapas están relacionadas con el culto al agua, un culto muy fuerte al agua. Ahí estamos en un nivel de interpretación. ¿No? La siguiente sería, ¿por qué están presentes los atributos del agua, o las significancias del agua, o las ideas del agua dentro de estas cosas? Entonces, por eso digo que hay una combinación de estos dos modelos, el hermenéutico y el neopositivista. Para estos tipos de modelos también damos algo que le llamamos modelos intermedios, que tiene que ver con la teoría que uno mismo tiene. Hay muchas teorías, por ejemplo, está el materialismo histórico, está la teoría de sistemas, está el materialismo cultural, la teoría cognitiva, la teoría de organizaciones. ¿Desde qué teoría uno puede ver? Hay gente que maneja desde la teoría marxista. Yo, por ejemplo, fíjense ustedes, yo manejo el modelo del materialismo cultural. Yo creo, bueno, y pienso y intento probar que la conducta humana, tanto del pasado como del presente, es una consecuencia de un efecto materialista. Hay un antropólogo, Marvin Harris, que es el opositor y el fundador de esta corriente. Él dice que toda la conducta humana y los hechos culturales tienen su explicación en hechos materiales. Por ejemplo, dice él, que bueno, ha sido un poco rebatido con respecto sobre si sucede o sí o no. Dice él, hay sociedades, por ejemplo la mexica, que son caníbales, porque practicaron el canibalismo. Y él dice, esto
que se puede, algunos dicen, no, tiene que ver con la ideología de los mexicas. Matar a alguien y comérselo es parte de la ideología, es meterles miedo a la gente para que puedan ser sometidos a la guerra. Él dice, no. Un factor materialista del por qué es, dice, no había suficientes recursos cárnicos para esa época y la carne humana puede haber servido como recurso de proteína, de carne, para ciertos grupos de élite. Cuando uno combina el modelo neopositivista con el hermenéutico, demuestra que sí, pero no. Y hay otros, bueno, de todos modos, que atrás de las conductas que aparentemente son de tipo simbólico, pero que no tienen que ver con asuntos objetivos, hay una explicación materialista, ¿no? Bueno, y hay un montón de teorías más. Tenemos también modelos de rango bajo que nos permiten explicar las cosas que encontramos directamente en campo. Fíjense que hay lo que llamamos la teoría de los contextos arqueológicos, que por cierto lo vamos a ver para poder explicar ahorita. Hay otras cosas que le llaman tafonomía, de cómo se conforman los contextos o los yacimientos arqueológicos. Está la estratigrafía arqueológica y la arqueología forense que nos permite explicar, es la información de base que después nos va a servir para explicar las teorías más altas, ¿no? Que también sucede en la historia, suceden cosas así, donde tenemos teorías de rango bajo, por ejemplo, creo que la hermenéutica también a ustedes les sirve para eso, el contraste de textos, el checado de ideas para ver si es cierto que el señor que está afirmando una cuestión en un texto, en un documento, está diciendo la verdad o no. Bueno, lo que hacemos nosotros es casi siempre cuando vamos en una secuencia de investigación, siempre definimos un problema de investigación. Por ejemplo, los que, por ejemplo, quisieran saber por qué los mayas se tuvieron que ir, tendrán que buscar los lugares donde cree que el problema está mejor representado. El por qué se fueron los mayas pues, es un problema de investigación desde el modelo neopositivista, ¿no? Bueno, una vez que se define el problema, uno busca los sitios mejores para poder resolver ese problema que uno tiene. Y empieza con la superficie de los sitios. Se hace también, ahí hay arqueología de excavación directa, pero también hay primero el estudio de superficie que permite localizar los sitios, los lugares donde habitaba la gente en la antigüedad, los sitios idóneos para poder ver a nivel regional cuáles son los mejores que nos van a permitir contrastar o checar que el problema que estamos investigando se puede resolver ahí, ¿no? Entonces, vamos desde la región, cuáles son los principales, luego después bajamos hacia el sitio, y dentro del sitio, cuáles áreas del sitio arqueológico nos van a permitir trabajar este lugar. Y bueno, hacemos recorrido a pie para identificar los sitios o lugares. Decían los viejos arqueólogos que uno se tropieza con los sitios arqueológicos, porque tienen ciertas regularidades geométricas en el campo, en el paisaje, que permite localizarlos. Bueno, nosotros localizamos los sitios recorriendo una región, viendo si hay patrones geométricos en la naturaleza, para un lugar que fue habitado y después fue abandonado, quedan rasgos, quedan patrones que uno puede identificar. Y es en ese momento el que les decía yo, dicen los arqueólogos viejos, que uno se tropieza con los sitios, porque hay geometría que la naturaleza no da. Por ejemplo, uno pasa por un lugar donde la topografía es plana y de repente hay una elevación y además está tendiendo a ser cuadrangular y luego forma ángulos con otras construcciones. Entonces uno dice, aquí este es un sitio arqueológico. Hay que tener el ojo entrenado, pero a partir de ese recorrido se encuentra los sitios y después dentro de los sitios, ¿cuáles pueden ser los lugares más idóneos para excavar, ¿no? Bueno, uno puede localizarlo haciendo recorridos de las regiones, o si no, puede uno ir por la ayuda de informantes. Hay gente que sabe dentro de su región dónde hay un sitio arqueológico. Luego, o si no, también por fotografía aérea, o si no, ahora hay un recurso que seguramente ya lo escuchaban, las imágenes LIDAR o LiDAR. Son mapas que se toman de satélite, de radar, y le llaman también imágenes de suelo desnudo, porque antes nosotros utilizábamos las fotos aéreas. Hay fotos que se han tomado por líneas aéreas desde mucha altitud de alguna región para planificar las cuestiones económicas, ver los ríos, ver la degradación de suelos, ver el crecimiento vegetal. Y eso nos ha servido a los arqueólogos para encontrar los sitios y casi siempre buscando estas regularidades. Y vean ustedes, ven ese lugar, cómo se nota enseguida la geometría. Algunas están cubiertos por vegetación, pero cuando viene la imagen LIDAR o LIDAR
le quita la vegetación, la obvia, y entonces uno puede ver la geometría esta que está implicada en este sitio. Bueno, miren, uno cuando hace la fase de superficie, uno va al lugar y hace notas, toma fotos, hace croquis. Bueno, también hace una recolección de superficie en los lugares donde va, recoge los fragmentos de objetos que están en las... Fíjense que otra también de las formas como uno localiza los sitios, es porque en la superficie de los terrenos hay fragmentos de vasijas o de esculturas. Déjenme ver si lo puedo revisar. Bueno, aquí está también de esto que les digo, fragmentos de cerámica o piedras que nos manifiestan que hay por ahí una construcción. Y las piedras particularmente que están trabajadas, que tienen la mano humana y que se puede uno detectar. Seguramente ustedes si viven por algún lugar que es fuera de las ciudades y cerca del campo, hay en los campos restos de cerámica. Y algunas veces uno encuentra objetos o fragmentos cuando hace los cimientos para su casa o también hace una cisterna y empiezan a hacer este tipo de cosas. Eso es indicativo de que están en un lugar de habitación antigua. Bueno, les decía yo, en la fase de superficie también se pueden hacer no solamente recorridos, sino también estudios geofísicos. La imagen que ustedes ven ahí son el uso del equipo de radares y de magnetómetros que permite saber qué hay debajo de la superficie. Hoy día podemos hacer no solamente las imágenes desde muy altos, las imágenes LIDAR, sino también especies de radiografías del subsuelo para saber qué está abajo. Sin ver exactamente los objetos, pero sí las manifestaciones magnéticas, eléctricas o químicas que puedan tener abajo del suelo y que uno puede recuperar. Y a partir de eso se pueden hacer mapas, croquis, notas, planos, y luego después uno ubica de manera exacta la extensión para ir ubicando el lugar exacto que nos va a permitir dentro del sitio solucionar el problema o darle solución o explicación al problema de investigación que uno tiene. Bueno, cuando uno llega a la excavación es porque ha detectado los lugares exactos donde uno quiere obtener información. ¿Y cuál es la finalidad de la excavación? Es detectar contextos arqueológicos. ¿Qué es un contexto arqueológico? Miren, ahí está entre paréntesis, que debería ser señalado con rojo en realidad. Asociación de objetos que informen sobre una actividad llevada a cabo en la antigüedad. Nos interesan definir a la hora que excavamos los tipos de contexto, esa asociación de objetos que están abajo del suelo. O también las que están en superficie, ver qué tipo de relación tienen entre sí, qué tan cerca están, cuáles pueden ser asociados o puestos juntos para definir actividades. Las actividades o la definición de actividades permite saber para qué estaba dedicado el sitio, cuál era la función del sitio arqueológico o cuál era la función que tenía el espacio que estamos en ese momento detectando. Bueno, nos interesan diferentes tipos de contextos o asociación de objetos. Le decimos contextos primarios, secundarios y terciarios o secundarios en primera instancia. Los primarios nos informan de manera directa cuál es la actividad. Y se trata de esos lugares donde están los objetos que quedaron en el lugar donde fueron usados. Hay cosas que se quedaron en su lugar aunque uno no haya querido. Pero hay otras en las que se hace de manera intencional. Un ejemplo paradigmático de lo que es un contexto primario es una tumba. El muerto fue metido en ese lugar con toda la intención para que fuera puesto en cierta posición, su cabeza apuntara hacia cierta dirección, llevara tal o cual adorno, tal o cual ofrenda y fuera puesto en tal o cual tumba. Tiene toda la intencionalidad. Pero hay otros lugares que aunque no tenían la intencionalidad quedan como contextos primarios. Y fíjense que el ejemplo también así grandotote de lo que puede ser un contexto primario gigante de un pueblo que quedó en contexto primario es Pompeya, que hizo explosión el volcán Vesubio y la ceniza cubrió de manera rapidísima y que a la gente no le dio el tiempo de huir. La gente quedó, iban a comer algunos, estaban en la mesa y ahí murieron, en la mesa con los platos servidos, o estaban en la cama cuando apenas iba a levantar. Los que estaban trabajando en el campo quedaron ahí. Ese es un lugar que los arqueólogos consideramos maravilloso a pesar de la tragedia que pudo haber significado, porque la información de que para qué era cada cosa está allí. Por ejemplo, fíjense ustedes que si ahorita hiciera una erupción en un volcán y nos cubriera a nosotros y nos matara, al arqueólogo le parecería maravilloso porque diría, a ver, ¿de qué está funcionando este espacio? Encontraría ustedes sentados aquí y al güey de enfrente, con
el micrófono y ahí está el instructor o el maestro, y aquí están los estudiantes. Podrían de manera automática saber a qué se dedicaba este espacio. ¿Este espacio era un auditorio o era un salón de clase? Podríamos desde ahí inferir por la posición la asociación de cosas. Es más, vería en su mochila las cosas que están, o el tipo de vestimenta que ustedes llevan, el que yo tengo, y los objetos que están aquí, ¿no? Bueno, también están los contextos secundarios. Son estos primarios que se movieron por alguna razón, o que también de manera voluntaria fueron movidos. El que ha llegado, por ejemplo, un terremoto y removió el entierro que teníamos puesto ahí, el templo que había quedado tal cual, o o alguna otra cosa que había quedado en el lugar donde se usaba, fue removido por alguna acción, ya sea porque se excava, porque tembló, porque alguien removió, sembró y todo se movió a su lugar. Pero también hay contextos secundarios donde la persona que los produjo lo hizo así de manera voluntaria, intencional. Por ejemplo, fíjense ustedes que dentro de las pirámides hay espacios intermedios entre cada una de las etapas constructivas que están rellenados con materiales que algunas veces vienen de basureros o que tomaron de un lugar donde había contextos primarios, y al momento de removerlos automáticamente se convirtieron en secundarios al meterlos ahí. Fíjense ustedes que los contextos primarios, como están en el lugar de uso, el arqueólogo utiliza mucho tiempo y muchos recursos para poder registrar exactamente en qué posición estaban. Si estaban arriba, si estaban abajo, si estaban a la izquierda, a la derecha, porque todo eso informa sobre la actividad y sobre la función. En cambio, los contextos secundarios, como todo está movido de ahí, por ejemplo, fíjense también en los ejemplos también muy representativos de lo que son los contextos secundarios, los rellenos de las pirámides, los basureros. Fíjense que en un contexto primario se encuentra un plato, como en el caso de Pompeya que les explico, que tiene además un pollo ahí metido y dice uno, bueno, allí estaba comiendo, además estaba comiendo pollo, hasta pueden ustedes hacer el análisis químico y saber cómo estaba preparado el pollo y cómo estaba condimentado. Pero ustedes excavan un basurero, no pueden decir, aquí estaban comiendo un pollo. ¿Quién sabe si era un pollo cocinado o no? Si era solamente que algo que fue desechado ahí, o que está el plato, aquí comían, ¿no? Pues aquí comían. Entonces ahí no importa mucho la relación ni la posición, porque están en posiciones, en los contextos secundarios están en posiciones aleatorias. Bueno, y también están los terciarios o secundarios de primera instancia, que son removidos y vueltos a mover. Entonces en los contextos primarios uno invierte toda la energía y todo el recurso casi que se tiene para hacer investigación. Y en los secundarios se importan también porque están objetos y cosas que uno puede trabajar, pero no le invierte mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué se excava? Es que casi todos los restos quedan bajo tierra. Ya sea porque se cubren, se entierran de manera intencional, o llega a tierra que trae el viento, que trae el agua, y quedan bajo tierra. Y bueno, también porque la gente los entierra, que es lo que dice, de manera voluntaria, intencional, concede siempre con los enterramientos humanos y con otro tipo de objetos, tesoros que se sepultan. Y desde luego, las pirámides. No sé, yo creo que no han oído ustedes hablar de que en las pirámides o la época antigua se construía con el sistema de la cebolla, particularmente para templos. Los basamentos para templos servían como base para el nuevo. Se construía uno y encima se construía otro, y si ese se envejecía y querían hacer cambio, construían otro y otro y otro. Hay pirámides en Chiapas y bueno, en muchos lugares de Mesoamérica, que hay montones de etapas constructivas o edificios más antiguos metidos dentro de esos edificios. Por ejemplo, el Templo de la Cruz en Palenque tiene 16 etapas constructivas, es decir, 16 templos más metidos allá adentro. Bueno, también quedan bajo tierra porque la gente los abandona y ya no da mantenimiento. Seguramente ustedes han visto que algún edificio, no importa que sea prehispánico o no, cómo es que si no se le da mantenimiento cae y empieza a formarse una montañita de escombros, luego viene tierra que trae el viento, encima crece la vegetación y todo empieza a volverse una especie de campito lleno de montículos o de pequeñas construcciones. Bueno, y vean ustedes aquí varios de esos que ya no fueron, ejemplos de edificios que ya no fueron puestos de mantenimiento, y abajo de los escombros y los restos de tierra están las partes conservadas del edificio. Bueno, también están bajo tierra porque la gente construye encima y forma estratos o capas. Esto es muy conspicuo o muy visto, muy común
en Chiapa de Corzo o en Ocosocuautla. Abajo de la población o de las poblaciones actuales están las partes arqueológicas, no solamente zoques y chiapanecas. Ustedes, por ejemplo, pueden ver si se van sobre la calzada Miguel Hidalgo, ahí en Chiapa de Corzo, como encima de los templos hay otros templos, hay templos cristianos que están allí. Y bueno, y como también el crecimiento de la ciudad, el crecimiento, por ejemplo, del cementerio o de la calzada de Hidalgo, cortó varios de esos edificios y muchas casas están construidas encima del sitio arqueológico. De hecho, en la Nestlé, si ustedes pasan enfrente de la entrada ahí donde está la caseta de la policía, el módulo de la policía, se ve de los arcos que tienen entrada los montículos arqueológicos que en realidad son restos de templos que quedaron allí, ¿no? Bueno, ¿cómo se excava? Se excava buscando contextos. Importa saber e importa mucho definir qué tipo de contexto están excavando, porque eso también dependerá la técnica y la herramienta que entra ahí en función. Entonces se excava con mucho cuidado y se excava retirando estrato por estrato en razón, decimos los arqueólogos, en razón inversa a la deposición. Porque seguimos un principio de la geología y particularmente la paleontología donde decimos, cuando la estratificación es normal, en la parte de abajo está lo más antiguo. El otro día me decía un niño que cómo podía yo decirle eso para que él pudiera entenderlo mejor. Y yo, mira, imagínate una caja donde vas a poner tu ropa. Mete primero calcetines y luego pon tus chonecillos y luego pon tus pantalones, luego pon tus camisas y al final tus suéteres. ¿Qué es lo más antiguo ahí? ¿O qué llegó primero? Los calcetines. Los calcetines llegaron más antiguo. Entonces, en este principio de estratigrafía, decimos de manera muy rápida que tenemos lo más antiguo en la parte baja y por eso es importante ir retirando uno por uno para llegar hasta el fondo para tener lo más antiguo. Es cierto que los humanos excavamos, removemos y se altera la estratigrafía, pero ahí hay que ser capaz de describir estas cosas. Entonces, lo más antiguo es lo más profundo. Igual sucede para la paleontología cuando hay cosas, hay fósiles puestos en la estratigrafía geológica, igual también, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo excavamos? Con herramienta que le pueda hacer poco a poco. Y decimos que debe ser herramienta que nos permita el ataque tangencial en principio. ¿Y sabe qué es el ataque tangencial? Es raspando la superficie. Esa imagen de que los arqueólogos traemos siempre pico y pala es falsa. O bueno, parcialmente verdadera. Porque lo que nos interesa en principio es detectar qué tipo de contexto tenemos. Si es primario, tiene que ser excavado de manera muy meticulosa porque, como les digo, hay que ver la relación de objetos. ¿Qué está junto con qué? Porque eso nos permite definir la función. Entonces, usamos un montón de herramientas, pero particularmente la que nos permite ataque tangencial, raspando la superficie, porque lo que hacemos nosotros es encontrar las cosas, las dejamos ahí, hasta que vemos el conjunto completo, lo retiramos. No lo movemos antes, porque si no perdemos el contexto general, que es la asociación de objetos. Y mira, ahí están algunas de las herramientas pequeñas que usamos, un montón de cosas más que podemos utilizar para excavar. No utilizamos herramientas que le llaman de ataque ciego. ¿Sabes? Por cierto, las palas y los picos con las que siempre nos retratan son de ese tipo de ataque, en el que penetra más allá de lo que podemos ver. Fíjense que es famosa una arqueóloga compañera mía, que a la hora que sube el pico, le da el picazo al suelo y tras se trae un cráneo ensartado. Si hubiera excavado de manera tangencial, hubiera visto el principio del enterramiento y hubiera dejado la cabeza. Ya no vimos ahí si el cráneo está mirando al sur, si está mirando al norte, si está para arriba o está para abajo. Bueno, hay un montón de herramientas que utilizamos. Fíjense, hay una cuestión ahí curiosa. No hay herramienta diseñada específicamente para arqueólogos. Utilizamos un montón de campos. Y para la excavación de ataque tangencial, utilizamos cucharillas pequeñas de albañil del número 6. Por cierto, hay una cucharilla que hasta dicen que puede ser símbolo de estatus, las cucharillas españolas bellota, que es una maravilla. Entonces, el único que porta en la excavación, la cucharilla de bellota es el jefazo de la excavación. Bueno, utilizamos de otros campos venidos de la albañilería, de la arquitectura, que nos permite hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero aquí está, cuando se usan las herramientas de ataque ciego, cuando los contextos están muy duros, que tenemos que meter, hay veces en las que hay que meter hasta esos taladros mecánicos, pero en especial usamos ese tipo de herramienta cuando son contextos secundarios
o terciarios o secundarios en segunda instancia. Porque como ahí no importa la posición ni la profundidad de los objetos, solamente nos interesa saber qué tanto hay de relleno y hasta dónde llega, podemos fácilmente meter la pala y el pico. Entonces, conforme pierde su calidad de primario el contexto, también le damos menos intensidad al trabajo y también le invertimos menos. Entonces, si ustedes ven un arqueólogo trabajando de entrada y haciendo agujeros con pico y pala, está cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque no está detectando o no tiene intención de buscar los contextos primarios. Bueno, debemos respetando la estratigrafía de arriba hacia abajo, la cultural y la natural, la que se forma también por las construcciones que la gente hace, ¿no? Y vean, hay sitios que parecen un pastel con toda esta estratigrafía, y vean este ejemplo que yo les doy de cómo es que dentro de las pirámides hay otras más que nosotros conocemos como etapas constructivas. Esto sucede en el Templo Mayor de Tenochtitlan, en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay todos esos edificios metidos ahí y conforme son más profundos, son más antiguos. Y vean, ahí tenemos, por lo menos ustedes pueden ver de la estratigrafía cultural, por lo menos 2 etapas de culturas distintas. Ahí se ve la torre latinoamericana, ¿no? En el fondo. Entonces está la cultura actual, moderna, contemporánea, luego viene la colonial, y abajo de ellos está lo mexica, lo prehispánico, que pues sería el mismo caso que sucede ahora en Chiapa de Corzo. Yo creo que también en Tuxtla, fíjense ustedes, porque Tuxtla se menciona como, o registramos como lugar importante de habitación de los zoques hasta el 650 de nuestra era, y después decayó. Bueno, vemos que todas esas cuestiones que les decía, que principios canales de la estratigrafía, lo más profundo de lo más antiguo, todo sucede desde una superficie de ocupación. Bueno, este concepto es que los humanos viven sobre superficies, y entonces casi siempre la superficie de alguna capa puede ser un lugar donde los humanos habitaron, y somos muy cuidadosos también cuando encontramos la superficie de una capa, ¿no? Retirando estrato o capa una por una a la vez, en orden inverso a la deposición siempre. Empezamos desde arriba, de otra manera quizás no se podría, pero empezamos de arriba y llegamos hasta lo más profundo, ¿no? De nueva cuenta, ¿qué son los contextos? Decíamos que son conjuntos de objetos que nos informan sobre alguna actividad del pasado. Y miren, ahí tienen ustedes, por ejemplo, un área de cocina, la que está a la izquierda de ustedes. Un área de cocina, y se identifica porque hay restos de cazuelas, de platos, hay cántaros para el agua y otros recipientes para el servicio. Y del otro lado tenemos un enterramiento. Los dos son contextos primarios. Un enterramiento humano con sus vasijas y ofrendas. Y aquí tenemos un contexto secundario de basurero, un agujero que fue después rellenado con toda la basura. Si los excavamos, se puede usar pico y pala hasta que encontramos cuando cambia la estratigrafía y vamos hasta donde se rellenó, porque también eso proporciona información. No tan detallada ni tan cuidadosa como la que proporcionan los contextos primarios, pero también esto lo recuperamos, ¿no? Bueno. Y vean ustedes, hay ejemplos de los cavadores que no utilizan pico y pala. Y bueno, también no solamente hay arqueología hay arqueología subacuática, hay arqueología de montaña, para aquellos que les gusta el alpinismo, la alta montaña, el escalar. Y bueno, también para gente que hace. Ayer estuvo aquí el arqueólogo Josué Lozada, quien ha hecho arqueología subacuática en Laguna Metzaboc. Meterse ahí a ver las ofrendas que están dentro del agua. Cambia la metodología de registro o de recuperación de datos. Uno hace mapas, hace fotos, hace dibujos de las cosas. Aquí hay que tener los aditamentos para poder dibujar, apuntar y desde luego colectar las cosas bajo el agua. Bueno, decimos que registramos, es decir, anotamos todo lo que está, lo que se dibuja, se anota, se fotografía, se hacen planos, se hacen listados naturales, cédulas y formatos. Todo lo que se registra durante la excavación, ¿no? ¿Qué se trae de los sitios? Depende del problema investigar, les decía, ¿no? Pero si llega, además de la excavación, materiales de registro, llegan los laboratorios para su análisis, artefactos cerámicos, artefactos líticos, es decir, de piedra y de otro tipo, huesos de los entierros y de las ofrendas, los restos faunísticos y florísticos recuperados, las muestras para fechamiento, las muestras de tierra, la estratigrafía y elementos. Bueno, fíjense ustedes que si seguimos la estratigrafía en ese principio que les mencionaba, en lo más profundo y lo más antiguo, pues podemos decir así, esto es más antiguo que.
Eso le llaman en latín, y lo utilizaban antes mucho, muy común, los términos postquem y antequem, quiere decir que es más antiguo que, siguiendo la estratigrafía. Pero ahora tenemos formas de fechamientos que son, le llamamos ahora fechamientos duros. Seguramente ustedes han escuchado las técnicas del carbono 14, que es un isótopo radiactivo que está en el ambiente. Lo respiramos, los seres vivos lo respiramos. Pero al morir empezamos a perder. Es una tasa de pérdida lenta, pero se puede medir. Y se conserva durante mucho tiempo y se pierde a tasas medibles. Y entonces es lo que se ve a la hora que uno fecha. Si uno tiene el fragmento del ser vivo, que puede ser una planta, un animal o una persona, podemos asociarlo. Porque si, por ejemplo, que encontramos restos de carbón en un lugar donde estaba una cocina, hay restos de carbón, uno puede sacar cuánto carbono, 14 tienen esos restos de carbón, y ver en la misma superficie, porque todo sucede desde una superficie, podemos checarlo y juntarlo con lo que está ahí, podemos decir con mucha confianza que todo lo demás que está allí pertenece a la misma fecha que da el carbón. Y entonces tenemos esa forma de fechamiento duro. Hay también fechamientos por dendrocronología, donde vemos los anillos de un árbol de crecimiento, y hay árboles que han vivido miles de años. Y a partir de medir esos anillos, vemos también la correlación que puede haber entre los sitios, las sociedades y las personas con respecto a este crecimiento de los anillos. Y también utilizamos otras técnicas que llaman de potasio argón o la hidratación de la obsidiana para poder tener fechamientos duros. ¿Qué se hace con los objetos? Bueno, se restaura, se clasifican, se dibujan. Lo que está más completo llega a los museos. Intervienen analistas de cerámica, laboratoristas, gente que trabaja sobre los huesos, sobre los animales, sobre los restos botánicos. ¿Quiénes participan en el análisis recuperado? O sea, mucha gente, además del arqueólogo. Los edafólogos que ven el suelo, los arqueobotánicos que ven los restos de las plantas, los arqueozoólogos que ven los restos de animales, los químicos que determinan los componentes de fechamiento. Es más, fíjense ustedes también, antropólogos físicos, lo que hace que ahora la arqueología es como una especie de ciencia abarcante, y donde el arqueólogo es como una especie de coordinador de orquesta. Trabajan un montón de gente haciendo. Aquí se cumple por lo menos la multidisciplina, y se intenta llegar a la transdisciplinaridad. No se ha logrado todavía, porque ¿ven? La transdisciplinaridad requiere también que sean ciencias abarcantes, que compartan conceptos y cosas con otras ciencias, aunque existen ya especies de divisiones de la arqueología, por ejemplo, la arqueozoología. Es decir, arqueólogos se dedican al estudio de animales de la antigüedad, y también arqueobiólogos, ¿no? Vamos ahora al tema 2. ¿Cómo van? ¿Quieren hacer alguna pregunta de aquí donde vamos? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos sobre las leyes de protección del patrimonio arqueológico. Ya ven que les comentaba, en México hay una ley que reglamenta el asunto, no solamente de la protección, sino también quién puede o no puede hacer arqueología. Esta ley se llama la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Fue promulgada en 1972, es relativamente reciente. Otros países tienen esas leyes de protección desde hace mucho tiempo, y entonces mucho de nuestro patrimonio de las zonas arqueológicas ha salido porque no tenían estas leyes de protección. Hoy día se marca como delitos no solamente el trabajar sin permiso, sino además mover las cosas o excavar sin permiso. Miren, y aquí se define qué son los monumentos arqueológicos. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional. Es esta cuestión que yo les mencionaba, de que la arqueología que se reconoce en nuestro país es la arqueología prehispánica, ¿sí? La que viene del siglo XIX para atrás. Una vez llegado, perdón, ese es lo histórico, perdón, lo arqueológico va de 1500 y tantos que sucede la conquista hacia atrás, hasta la aparición de los seres humanos en nuestro territorio. Bueno, y no solamente se ven las cuestiones de monumentos históricos, de monumentos, es decir, objetos materiales, sino también la flora y la fauna relacionado con las culturas de la antigüedad, ¿no? Es el artículo 28 de esta ley. Bueno, las zonas arqueológicas e incluso objetos aislados pueden ser considerados monumentos arqueológicos. De hecho, las zonas arqueológicas están constituidas por monumentos arqueológicos. Un edificio puede ser un monumento. Una gran estela es un monumento, un dintel. Es más, hay hasta las cosas que llaman ecomonumentos
o también ecofactos, cuando hay bienes orgánicos como restos de plantas, de animales, que como están relacionados con las culturas humanas se consideran también monumentos arqueológicos. Bueno, todo eso lo define esta ley, y además dice que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles. Vean ustedes, inalienable, que no se puede vender ni comprar. Ustedes, aunque tengan las cosas en su poder, no pueden, que han salido a la hora que su familia excavó las zanjas para los cimientos de su casa, o hizo el agujero para meter un poste, o excavó para poner la cisterna, ahí salieron piezas arqueológicas, no les pertenecen, aunque estén en su... Es una condición parecida a la del petróleo, aunque está en el subsuelo y estaría dentro de su territorio, no les pertenece, pertenece a la nación. Y no se puede vender ni comprar. ¿Y qué significa pertenece a la nación? Nos pertenece a todos nosotros. ¿Y qué es imprescriptible? Una vez declarado como monumento arqueológico, esa condición ya no la pierde, la tiene para siempre. Y las declaratorias las firma el presidente de la República, pero con la asesoría o el dictamen de un experto, en este caso pues los arqueólogos, ¿no? Entonces no se puede vender, no se puede comprar y no prescribe su condición de monumento arqueológico. Ahora, la investigación arqueológica, ¿quién la puede hacer? Eso también está normado por los lineamientos para la investigación arqueológica en México. También es todavía mucho más reciente que la anterior, de 2017, que apenas tiene 6 años. Bueno, se dice en esa ley que la investigación arqueológica es de interés social y causa de utilidad pública. La maneja el Estado o las universidades y tiene este carácter, ¿no? Que no es, más de hecho no podría ni siquiera ser comercial a pesar de que nosotros los arqueólogos cobramos. Pero dicen, está regulado todo lo arqueológico, tanto el patrimonio como la investigación, está regulado por el Estado y por el gobierno a través de su institución, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y su Consejo de Arqueología, y concede a las universidades la posibilidad de estudiar. Y por eso es que la UNICAS tiene la carrera de arqueología, precisamente porque las universidades, por considerarse centros de investigación, pueden integrarse a este núcleo de gente que el Estado, el gobierno, el país permite para la investigación arqueológica. Y decían, bueno, sí, sus objetivos en el estudio es el estudio de los restos materiales y de sus contextos, y contexto natural y ambiental de las sociedades que existieron en el territorio nacional. Bueno, esto visto desde el punto de vista de arqueología prehispánica, pero como les comentaba, también hay arqueología industrial, arqueología colonial, que utiliza también la metodología y las técnicas de la arqueología, aunque aquí sería normado por otras. En todo caso, también a la arqueología colonial también la norma, esta ley de 1972 sobre monumentos artísticos e históricos, y considera a lo histórico como parte también del patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer arqueología? Bueno, según las disposiciones de la investigación, tanto la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas históricas y estas leyes de la investigación arqueológica en México dicen que pueden ser solo arqueólogos profesionales, que además le mete un candado, un candado pero fuerte, que pertenezcan a instituciones de reconocido prestigio de investigación. Aunque ustedes, por ejemplo, si fueran arqueólogos, tendrían el título, a la hora que salen de la UNICACH, pero no podrían trabajar, hacer arqueología, porque las leyes establecen que tienes que pertenecer por fuerza a una institución de reconocido prestigio de investigación. Y adicionalmente, vete otro candado más. Dice, además que tengan un proyecto de investigación aprobado por el Consejo de Arqueología, y bueno, en el caso de las universidades, aprobado por su universidad y aprobado por el Consejo de Arqueología del Instituto de Antropología e Historia. Sí, a pesar de que sea arqueólogo titulado, además que tenga cédula profesional, porque es una de las carreras que requiere la cédula. Ustedes no, afortunadamente. Los historiadores no les van a pedir cédula profesional. Bueno, creo que no en todos los casos, pero que tenga cédula profesional, que pertenezca a una institución de reconocido prestigio de investigación, las universidades, los institutos de investigación, al INA, y además que tenga un proyecto de investigación aprobado por el Consejo de Arqueología.
Yo he tenido noticias de que tienen ustedes profesores de la universidad que no piden permiso al Consejo de Arqueología y estarían haciendo lo que nosotros conocemos como arqueología pirata. Bueno, los arqueólogos deben pedir permiso porque si no estarían haciendo excavaciones ilegales y arqueología ilegal. Y sucede siempre, ¿eh? Uno corre el peligro a la hora, porque hay sanciones por hacer eso, ¿no? La ley establece sanciones para el que trafica con patrimonio arqueológico, igual también para el que hace excavaciones ilegales. Bueno, aquí dice, toda investigación, en este caso uno tiene una propuesta para investigar, por ejemplo, a mí, si se me ocurriera que el efecto de los marcianos en la época antigua, ver qué tanto influyeron, si es cierto que hicieron a Pacal subirse en una nave espacial, y preguntar, ¿qué relevancia tiene eso? ¿Qué justificación tiene eso? Entonces, esto también lo norma. Toda investigación debe estar justificada y ser de relevancia para la arqueología nacional y del conocimiento de las sociedades del pasado. O sea, hay prueba de que vinieron los marcianos en esa época. ¿Hay prueba de que los marcianos bajaron las sociedades mayas y obligaron a Pacal a subirse a una nave? No. ¿Qué relevancia tendría saber eso? Tampoco la hay. Entonces tiene que tener relevancia. Por eso es que es sometida a juicio por el Consejo de Arqueología. Bueno, debe tener, los proyectos deben tener planteamientos generales, análisis de antecedentes, justificación y relevancia de la investigación. Debe tener metodología, procedimientos a usar, regiones necesarias a investigar, responsables de la investigación, y luego después debe tener permiso para, se tiene un permiso una vez que uno ha presentado todas esas cosas. Arqueólogo titulado, perteneciente a una institución de reconocimiento y prestigio de investigación, era un proyecto aprobado por el Consejo de Arqueología y se extiende un permiso. Y el permiso, fíjense ustedes que solo dura un año para hacer arqueología. Uno tiene que estar renovando el permiso cada año para trabajar. Bueno, ¿alguien más puede hacer arqueología? No. Ni se puede excavar para buscar intencionalmente piezas arqueológicas. Es un delito. Si alguien localiza accidentalmente piezas arqueológicas, por ejemplo, eso que les mencionaba de que están excavando, están arando en su terreno, están haciendo excavación para hacer los cimientos y salen piezas arqueológicas, la obligación es hacer una entrega documentada, entregar las piezas al Instituto de Antropología. Sucede mucho también, fíjense ustedes, que hay turistas en Chiapas que vienen de visitar, particularmente escaladores, espeleólogos, que se meten a las cuevas y encuentran piezas ahí. Les decimos nosotros, no las toquen, porque si las tocan, se mueven del lugar y perdemos la relación contextual. Todo esto que les mencionaba también. Y luego se pueden contaminar o contaminar ellos también ahí. La contaminación, por ejemplo, puede ser en las cuevas del río La Venta, por ejemplo, se tienen datos de espeleólogos tocando los huesos de la gente que fue sepultada en ese lugar. Y yo digo en broma, pero también que puede ser muy serio, es que a la hora que se toca sin ninguna protección, uno pasa su ADN a los huesitos estos, y entonces va a resultar que los antiguos habitantes de la región del río La Venta eran parientes de italiano, de francés, o de ruso, o de coiteco, montones de cosas, ¿no? Pero también se pueden contaminar, porque en las cuevas hay cosas que pueden dañar a la gente. Por ejemplo, como son hábitat normal de murciélagos, las cuevas, en su excremento vive un hongo que es mortal para los humanos, el Histoplasmosis capsulatum, que si uno lo respira, se puede morir. Pero entonces no hay que tocar, y solamente se puede uno llevar las cosas si están en peligro de perderse o deteriorarse. Pero tienen la obligación de hacer la entrega casi inmediata, lo más pronto que se pueda, a los institutos, particularmente al Instituto de Antropología o a las universidades, de forma documentada, es decir, si se puede tomarle una foto de dónde estaba, cómo estaba, o si no, un dibujo, y también los datos para posible regreso, ¿no? Hay otros marcos normativos que rigen todo lo que nosotros hacemos los arqueólogos. Está desde luego la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Bienes Nacionales, porque los sitios arqueológicos son bienes nacionales. Los reglamentos de la ley que les mencionaba, sobre la ley federal sobre momentos, zonas arqueológicas, artísticos, históricos, el reglamento del Consejo de Arqueología, la ley aduanera, por si acaso quieren sacar cosas de acá, la ley general del equilibrio ecológico, porque protege también los restos arqueológicos orgánicos, y particularmente los restos de plantas, ¿no? Bueno, hay otros marcos a nivel grandotote que prohíben el saqueo, que prohíben el tráfico de piezas arqueológicas. Por ejemplo, la Carta de Venecia de 1964, la Carta de Roma o Carta de Restauro, la Recomendación de París, la Recomendación de Nairobi, los documentos de Nara,
el patrimonio nacional robado, la Carta de Florencia y otras cosas más. Bueno, entramos al tema test. ¿Cómo vamos ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No se han cansado? Sí, a ver, adelante. Pero hay objetos que se pueden dar el uso como de no conservarlos. No creo que sea algo relevante. Llega a haber estos cambios. Guardamos todo generalmente, ¿eh? Sí, guardamos todo. Bueno, se hace el análisis y después no se desechan, se guarda también en un lugar especial. No lo tenemos como práctica normal, ¿eh? Yo sé de, por ejemplo, de en otros países donde hay cosas que dicen, tenemos repetido el elemento que encontramos aquí. Entonces podemos tener la posibilidad de desecharlo o ignorarlo. Nosotros no, en México no hay esa posibilidad. Y todo se guarda. Algunas veces tenemos en las bodegas millones de palcatas, así le llamamos a los fragmentos de vasijas, que viene del náhuatl, que significa cáscara de piedra, pero es una manera de referirnos a los tiestos, a los fragmentos de vasijas. Tenemos millones de fragmentos, muchos de ellos los guardamos. Ahora lo que establece la ley es, una vez que termine el análisis, se deben guardar en un lugar que sea culturalmente estéril, de preferencia del sitio donde salió, de preferencia estéril, y se guardan porque el no guardarlo sería una arrogancia enorme. La tecnología sigue avanzando y lo que no podemos resolver ahorita puede ser que lo resolvamos con otra técnica que se va a aparecer dentro de 100 años, ¿no? Bueno, ahora vamos al, si no hay más, y espero sí haber respondido, el saqueo y el coleccionismo en México, ¿no? Bueno, ¿qué es el saqueo? Bueno, cualquier actividad intencional, ¿no? Cuando uno hace una zanja para los cimientos o para su cisterna, no lo está haciendo de manera intencional. Cuando uno ranura su tierra para sembrar, tampoco lo hace. Pero cuando se da de manera intencional a recuperar monumentos arqueológicos, sin los permisos que les mencioné y sin las condiciones que les mencioné, entonces está cometiendo un delito. Esta es la definición de Gers Manero, el fiscal de la nación. Bueno, ¿qué es un saqueador? Aquí viene una definición que hace Manuel Gándara y que también hace Alejandro Martínez Boris. Los arqueólogos se dedican precisamente a la cuestión de la arqueología y la legislación relacionada con ello. El saqueador es el individuo que se dedica a excavar los sitios arqueológicos con el fin de encontrar y robar objetos para su comercio. Y dice Matías Muriel, existe también el saqueador profesional que utiliza toda la tecnología de que puede disponer y lleva a cabo excavaciones y robos en sitios bien programados y planeados, muchas veces con más recursos que cualquier proyecto arqueológico. Fíjense ustedes que han regresado hasta hace poco tiempo piezas que fueron robadas de Chiapas. Se robó en 1972 el grabado de Xoc, un magnífico grabado olmeca que estaba en la comunidad de Xoc, por allá, por la selva lacandona, y los saqueadores lo que hicieron fue cortarlo con sierra. Estaba en un saliente de roca en ese lugar, y en la superficie está grabado, todo lo que hicieron fue recortaron por atrás y luego formaron láminas delgadas donde solamente estuviera lo grabado, y se lo robaron, se lo sacaron del país de manera ilegal. Lo empezaron el estudio en 1972, pero había sido reportado desde 1940 y tantos por Franz Blom, que pasó por ahí y lo reportó. Bueno, ahí seguramente hubo quien lo recortó, utilizaron algunas sierras de diamante para cortarlos, luego después hubo quien lo transportó, los fragmentos los transportó en helicóptero, lo sacó del lugar, y luego después hubo quien lo pasó por la aduana para que llegara. Estuvo en Francia durante un montón de tiempo. Supimos de su existencia, o de su presencia, de que no había sido destruido porque el reporte fue destruido. Supimos de que existía todavía porque el que lo tenía, que nunca lo exhibió, seguramente porque sabía que era saqueado, murió y lo sacaron a subasta. Y entonces nos dimos cuenta que estaba allí y el gobierno mexicano lo reclamó. Y cuando hay una prueba de que pertenece a alguna nación, y en este caso la nuestra, se pueden reclamar. Fíjense que hay cosas que, y además sabía de su existencia, uno puede mostrar, mira, aquí está la foto de que lo vio Franz Blom, después lo vio Gertrude Duby también, y luego lo vio Susana Echolm, y luego lo vio Gareth Lowe. Ahí están las fotos de la secuencia, vean, es igualito, este es nuestro, se puede recuperar. Pero hay cosas que salen de las que no sabemos.
y de culturas que compartimos con otros países. Por ejemplo, compartimos la cultura maya con Guatemala, con Honduras y con Belice. Cuando algo maya que no se conoce sale de nuestro territorio, no podemos saber porque tampoco ningún país puede reclamar. Pero cuando tenemos el dato de que sí es de aquí y la cultura es solamente de aquí, por ejemplo, la cultura zapoteca, la cultura mixteca, la mexica, la tarasca, la cultura otomí, son de acá, no hay en otros países. Entonces también ahí sí podemos hacer reclamo porque cuando no ha habido la autorización, no lo tenemos, creo que sí ahí viene adelante de quién puede autorizar la salida de los bienes arqueológicos de nuestro país. Solo el presidente de la República, y es más, algunas veces con acuerdo de intercambio, pero se hace como un gesto de buena voluntad. Bueno, decíamos, al saqueador no le interesa la ciencia, no le interesa si está arriba, si está abajo, con qué está contextualizado. No le interesa excavarlo con cuidado, ver que si está en un contexto primario o secundario, no le interesa eso, su relación contextual, digamos. Le interesa la pieza misma porque la pieza en su valor está. Pero en el momento en que los saqueadores sacan de su lugar, de su contexto, se pierde la información. Un montón de información cultural, esa que les mencionaba, que permite saber para qué servía el espacio y para qué servía el objeto. Entonces dice Eduardo Matos, uno de nuestros grandes arqueólogos, el saqueador causa un gran daño a la arqueología como ciencia antropológica, pues con su asociación destructiva de los contextos hace que se pierda información necesaria para explicar el significado y uso de los objetos, así como su relación con las sociedades que lo crearon. Y vean ustedes, ahí hay ejemplos de saqueo, una estela que fue cortada en este modo con sierras de diamante que después fue sacada del país, y luego abajo, sobre un edificio muy importante en la región del río Beca, en una pirámide, hicieron un agujero, no, y siguiendo ahí una costumbre prehispánica de que en los edificios más importantes están también sepultados los gobernantes, y a los gobernantes, por ser gente de élite, importantes y ricachones de su época, los sepultaban con objetos lujosos, con montones de objetos lujosos. Entonces van al lugar donde está lo mejor y lo que puede ser fácilmente vendible. Bueno, ejemplos de saqueos en Chiapas. Hubo una que yo fui a hacer el dictamen, se llamaba Cueva Altar Sagrado del Cañón Río La Venta. Dentro de las cuevas del Río La Venta hay algunas que tienen pequeñas construcciones. Y esta se metieron los saqueadores y tenía un pequeño templito. El templito fue destruido. Hay múltiples sitios de la selva del Candón en que uno llega y ya está el edificio principal con un agujerote enorme. Saqueadores desconocidos. También la pirámide principal en el sitio de Ixtapa, yéndose por la carretera esta del escopetazo, uno llega a Ixtapa y enfrente, antes de dar una vuelta en la curva que lleva directamente a Ixtapa, allí está el sitio arqueológico de Ixtapa. Su edificio principal tiene una agujero, parece un cráter de un volcán. La estructura principal de Hermano Cebadúa, también un lugar que fueron ahí, el dueño vio las piedras cuadradas y dijo, están muy buenas para las casas, y se llevó todas las estructuras de ahí. El grabado del shock, que les mencionaba, que ya lo recuperamos y ahora está como pieza principal de nuestra sección olmeca, que en cuanto tengamos de nuevo cuenta armada nuestra sala, lo van a ver, es una maravilla. La Estela 1 de la Mar, también que se perdió y durante muchos años estuvo perdida. Esta también la reportó Franz Blom y la recuperamos en 1990. Pero también aquí cerca de Tuxtla, en donde hoy se conoce el sitio Teránea Aeropuerto, la construcción de un balneario, el balneario de se destruyó todo el sitio. Bueno, ejemplos en México, hay un sitio que se llama La Lobera en Morelos, que fue completamente arrasado por saqueadores. El juego de pelota de Xochitepec en Morelos, los sitios, montones de sitios en Veracruz, por ejemplo, Barra Chachalacas, Pásalas Cánderas, San Lorenzo, el gran sitio olmeca de San Lorenzo. Saqueos múltiples en Teopanticuantitlán, en Guerrero, Las Bocas y Puebla. Saqueos de una fachada completamente del Valle de Campeche, que fue recuperado y que hoy decora la sala Maya del Museo Nacional. Le llaman, ya no me acuerdo, pero es un templo rojo maravilloso. La fachada de un templo completo se lo robaron, imagínense. Bueno, castigos por saqueo, según la ley. Bueno, según la ley reformada por el Congreso de la Unión en 2014, hasta 12 años de prisión. Los castigos son de risa loca, Hasta 12 años de prisión y multa hasta 5,000 días el salario mínimo vigente en la Ciudad de México a quienes saquen, trafiquen o dañen objetos o monumentos arqueológicos. Bueno, ese es en principio, porque también el monto o el tiempo de cárcel o el monto de la multa se establece a partir
de las cosas que se considera que dañaron o saquearon. Y eso lo hace un experto también, un arqueólogo evaluador o un experto en materia de materiales arqueológicos que pueda evaluar la pieza. Los arqueólogos generalmente decimos que las piezas arqueológicas son de valor incalculable, pero eso no le sirve a la policía ni al Ministerio Público. Si uno dice valor incalculable, dice, no, usted póngame un precio, porque si no yo no puedo castigar al saqueador, al que viola la ley. Entonces uno tiene que decir, bueno, entonces esta estela que se robó el señor vale 5 millones de pesos. Y a partir de ahí le ponen un castigo, ¿no? Bueno, hay también gente que colecciona, ¿no? Uno puede ser coleccionista en México, pero necesita tener permisos, ¿no? Y vean, pueden ser estas que uno pues, le gusta reunir cosas. Bueno, hay también colecciones científicas, una forma de amasar fortuna, porque hay gente que compra, pero no en nuestro país. Ya en usted, según la ley, no se puede vender ni comprar. Hay gente que también compra los objetos para evitar que salgan de nuestro país, por su actitud patriótica o nacionalista. Hay gente que también para obtener prestigio, sino para hacer donaciones a los museos. Pero tiene que estar, pero el coleccionismo está prohibido en México, pero siempre y cuando se registre. Pero fíjense ustedes, ven, son propiedad de la nación, imprescriptibles, inalienables. Entonces, al momento que se autoriza la colección, si ustedes tienen, por ejemplo, una colección en su casa, la pueden registrar hasta en el instituto. Lo que hace el instituto, que representa a la nación, le cede la custodia. No son dueños de la colección que tienen, sino que son custodios. Y el instituto se los deja para que ustedes lo puedan tener en su casa, pero no pueden lucrar con él porque pertenece a la nación. Y cuando la nación se los requiera, tendrán que regresarla. Adquieren ciertos derechos por el registro, ¿eh? El instituto tiene que restaurárselas, tiene que ver por esa colección, puede estudiarlas y bueno, y un montón de cosas más. A eso se le llama tenencia legal. El Estado cede la custodia, es lo que él mencionaba, ¿no? Cuando se registra la colección. Si tienen ustedes por ahí piezas y las quieren conservar porque las recuperó el abuelito de la casa o la abuelita, las quieren registrar, pues pueden registrarla, pero de nueva cuenta no les pertenece y pueden quedar en su familia por varias generaciones. Pero si algún día el Instituto de Antropología las necesita, se las pedirá. Pero ustedes tienen, como les digo, como ese derecho para pedir que se la restauren. Y si ya no la quieren, deberán regresarla, o si la van a pasar a otra persona o a otra familia, deberán notificar que se pasa. No la pueden mover tampoco sin permiso del Instituto de Antropología, porque si los pescan en la calle con la colección y no traen sus papeles de que ha sido registrada, les cargan un delito que es tráfico, y es un delito grave, tráfico de piezas. Bueno, el registro también se hace como una forma de desincentivar el saqueo. Porque hay un candadito, esos candados que les digo que existen en las leyes. El candado aquí es, ya registraste tu colección, ella ya no puede crecer. Porque si las obtuviste por saqueo, puedes ir a sacar más y regístremela como mía, y regístremela. Entonces, ¿para qué no? Bueno, y aquí también lo que les decía, puede pedir de regreso y en caso de daño, de faltantes o porque requiera hacer investigación. Bueno, el tema 4 para terminar, ¿cómo vamos? ¿También? Este sería el último. Ojalá que no les parezca largo. Yo creo que no. Vamos a ver. Le llamo yo original versus copia, que es un aspecto de las cosas prácticas que hacemos los arqueólogos. Pero, ¿cómo se distingue una pieza original de una copia o falsificación? Fíjense que esa preocupación está muy presente en las gentes de las aduanas, el ejército, que nos dicen, bueno, si sale una pieza, yo encuentro entre las cosas que están pasando la frontera, o registro un camión, y me encuentro una pieza, o algo que parece una pieza arqueológica, ¿cómo distingo? Porque el que las lleva puede decir que es una artesanía, o una copia. ¿Cómo puedo distinguir de esta de una original? Les decía yo, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que es muy difícil distinguir. Se requiere estudio y experiencia. A eso se le llama hoy día expertise. Se requiere expertise para distinguir entre una pieza falsa y una verdadera. Bueno, pero hay una buena. Yo digo que hay algunas indicaciones sencillas que pueden llevar a una sospecha. En arqueología decimos, si hay una sospecha, registre. Cuando decimos, oye, ¿tiene trabajo humano o no lo tiene? Porque hay veces que encontramos fragmentos, por ejemplo, con las piedras. Oye, parece como si fuera una punta de flecha. ¿Será o no será? Entonces lo registramos. Es decir,
la anotamos, la fotografiamos y la llevamos a nuestro laboratorio. Y si ya no es, pues la echamos a la basura, pero en principio registramos. Si hay sospecha, registramos. Lo mismo le decimos a la policía. Si usted tiene sospecha de que puede ser una pieza falsa, puede ser una pieza antigua, es posible que lo sea o que se trate de una pieza falsa, y en ambos casos, si es una verdadera o una falsa, está ante un delito. Entonces, si tiene usted una sospecha, detenga a la persona y detenga la pieza. Bueno, hay ciertas cosas, lo vamos a ver en las definiciones, que pueden permitir avanzar en ese sentido de distinguir entre una pieza falsa, una copia y una... Por cierto, vean, aquí tenemos algunas de esos ejemplares. Esta es una copia, esta es una falsa, otra copia, otra falsa, y allá una serie de copias. Bueno, ¿qué tiene un original que permite a nosotros distinguir los arqueólogos? Bueno, fue recuperado por lo que es recuperado por los arqueólogos de contextos arqueológicos, él los acabó. Es como decirle a la mamá, ese no es tu hijo. Válgame, si yo lo parí. ¿Cómo de que no va a ser mi hijo? A menos que, como decía mi papá, le decía a uno de mis hermanos, a ti no te paré tu mamá, te fuimos a recoger de allá, de aquel lugar del campo. Y siempre le da mucha tristeza, claro. Pero cuando es así, lo recuperó un arqueólogo de un contexto arqueológico, es arqueológico, está certificado por arqueólogos, pero debe presentar cosas que tienen ciertas características para poder avalarlo como tal, porque puede ser que por algún fenómeno curioso una pieza de estas falsa o copia se metió al contexto arqueológico, ¿no? Debe tener un estilo antiguo, debe tener materia prima antigua o haber sido hecho con la materia que se estaba en la antigüedad, y tener una manufactura antigua, es decir, con las técnicas y las herramientas que estaban en la antigüedad. Y además una cuestión importantísima, debe tener pátina. La pátina, vamos a ver si lo tengo por acá definido. No. La pátina es todas las adherencias, características, fracturas, raspones que le ha dado el tiempo a las cosas y que se le agregan por estar bajo tierra o por haber estado a la intemperie. Pero fíjense que todo eso se puede falsificar. Miren, regresamos al anterior. El estilo antiguo se puede falsificar. La materia antigua se puede falsificar. La técnica de manufactura antigua se puede falsificar. Y la pátina también se puede falsificar. Sabemos que estos son falsificaciones porque la pátina está falsificada. Se los voy a pasar. Por cierto, de una vez vayan viendo las falsas. Sí, por favor, esta es una copia. Véanlas, como decía mi maestro de museología, dice, vean vean estas piezas como las ve un hombre cuando mira a una mujer, cuando un mexicano ve a una mujer, cuando viene caminando de arriba abajo y cuando pasa de arriba abajo. Vean las de arriba abajo, vean sus características. Y también, fíjense por ahí, ojalá puedan ver en las copias que tiene un elemento que las distingue del resto. Bueno, la falsificación, pieza conocida, puede ser de una pieza que ya se conoce porque está copiando alguna cosa, o una pieza nueva, es decir, que no existía. Es una hechura reciente y no proviene de un contexto arqueológico. Tiene estilo antiguo, materia prima antigua, técnica de manufactura antigua, y la pátina está simulada, que es la que les pasé. Les pasé las otras chiquitas de personajes que están sentados. En cambio, la otra alta, blanca, casi blanca, hueca, esa es una copia, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, que en Teotihuacán y bueno, en Palenque, los artesanos o gente que vive por allá se han encontrado los moldes de las figurillas y han ido a los bancos de arcilla que están cerca, que los palencanos en la antigüedad utilizaban o los teotihuacanos utilizaban en la antigüedad, y han hecho impresiones con esos moldes. Entonces ahí tienen copias. Esa es una copia. Y algunos les han agregado la pátina, es decir, estas que ustedes tienen allí, las han metido bajo tierra, las dos primeras que les envié, las han metido bajo tierra para que simulen la pátina. Tienen adherencias de tierra, tienen marcas de raíz, algunas veces están fracturadas, y algunas otras veces las pátinas se han llenado con agua de café o con pintura, alguna pintura industrial. Otras veces, bueno, se les aplica, para producir rápidamente el producto, les aplican técnica industrial, lo que, por ejemplo, en objetos de piedra se utilizaban diferentes piedras de diferente dureza para poder hacer el limado o el pulido o el devastado. Se utilizan hoy día los esmeriles y uno puede ver las marcas de los esmeriles. Entonces, cuando dice estilo antiguo, parece una pieza prehispánica, por ejemplo.
materia prima antigua, es decir, está hecho en la materia prima en la que supuestamente la hacían, la técnica de manufactura antigua, por ejemplo, en la cerámica y el moldeado, el modelado, pero hay veces en las que por la cuestión de la venta, que tiene que ver la venta comercial de piezas falsificadas, lo hacen de manera rápida sin cuidar las técnicas antiguas. Bueno, aquí tienen ustedes a don Brígido Lara, que era un excelente realizador de réplicas o de copias. No sé si ustedes se dieron cuenta qué es lo que tienen estas, que son las copias. Tienen un sello. El instituto les pone para certificar que se trata de una pieza o una copia certificada. Don Brígido Lara era tan bueno para hacer las cosas que muchas de sus piezas fueron pasadas por verdaderas, por auténticas. Es más, de hecho, había una persona, un artesano yucateco de nombre William, ya no me acuerdo el apellido, que se jactaba de que en el Museo del Hombre en París hay muchas piezas de él que han sido pasadas por mayas. Y la verdad es que era tan buen copista y copiaba tan fielmente también la pátina que la gente le creyó. Y bueno, vean, una copia o réplica, que era lo que vemos, son de piezas conocidas generalmente. Esta es una pieza olmeca de Cerro de las Bocas, de un lugar de esas típicas esculturas huecas, baby face les llaman, de los olmecas. Es una hechura reciente, no por ir en un contexto arqueológico, estilo antiguo, materia prima moderna o industrial. Se le pide a los copistas que hacen, que le hagan de materia industrial, porque hoy está haciendo en las sillas industriales, que tenga técnica de manufactura moderna industrial y sin pátina. Se les pide a los que copian o hacen réplicas que no le pongan pátina. Y de preferencia, cuando sucede como en nuestro caso, el instituto hace copias, esto es hecho por el instituto, les pongan sellos, ya sea si sean piezas de metal, sean piezas de madera, de piedra o de barro, lleven sellos. En el caso del barro, antes de que fragüe, se le marca ahí el emblema de nuestro instituto, se le pone Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. También sucede con la madera, con el metal. Hay réplicas, por ejemplo, que venden nuestro instituto que representan o que copian fielmente las joyas de la tumba 7 de Monte Albán. Se hacen en otros materiales o si no, pero de todos modos se le repuja el apellido de nuestro instituto para que se sepa que es una pieza, no solamente que es una copia, sino que está autorizada, ¿no? Entonces, cuando decimos, cuando es legal, lleva sellos o se le incluyen documentación legal, permisos, cédulas y o facturas. Normalmente, nuestro instituto cuando vende una copia, le agrega una cédula para que a la hora que llegue a la aduana, lo registre el policía, el soldado diga, miren, es esta, aquí están los sellos que lleva impreso por debajo, no tiene pátina, y en las otras, por lo menos las que se está copiando la pátina y no son auténticas, se tienen que detener, ¿no? Hay imitaciones, decíamos también, ¿no? Generalmente piezas inventadas, es una hechura reciente. Entonces, podemos decir también, no solamente que esas que les mandé, las dos primeras oscuras estas, esta y aquella de allá, son imitaciones, pero también son falsificaciones, porque se le ha puesto la pátina, ¿no? Es una hechura reciente, no por venir en un contexto arqueológico, mezcla de estilos antiguos, precisamente por eso uno se da cuenta que se trata de una... Porque aquí, mire, por ejemplo, yo sé que cuando se tiene el expertise significa que uno tiene que ir a ver las colecciones de arqueología en los museos, leer sobre ellas para ver cuáles son las características, cómo se ven, y algunas veces hasta si se puede tocarlos, ¿no? Bueno, yo sé, por ejemplo, que esta es una falsificación y además es una imitación porque se ha puesto, por ejemplo, estas posiciones del cuerpo son del clásico tardío. Los penachos en esta forma son del posclásico. El cuerpo en forma de este cilindro sólido son del preclásico temprano. La decoración está con pequeñas cañitas y líneas incisas que simulan los ojos y el penacho son del preclásico muy, muy temprano. Entonces aquí se ha combinado etapas, estilos, temporalidades y formas de hacer las cosas. Entonces alguien intentó hacer una pieza arqueológica utilizando montones de cosas y luego la dejó durante varios meses bajo suelo y la vendió por ahí. Si usted se encuentra, por ahí hay gente que tiene un montón de estas cosas en su casa y las ha comprado a una fortuna, ¿eh? Cuando
¿Qué será? ¿Cuánto le habrá costado al artesano? 10 pesos. 10 pesos su manufactura y la vendió 4,000, 5,000 pesos más quizá. Bueno, entonces decíamos, dado que es difícil distinguir una falsificación de una original, puesto que se requiere conocimiento, es más, decimos, algunas veces nos preguntan, ¿qué se requiere para distinguirlos? Una licenciatura en arqueología. Pues no, ¿verdad? Bueno, una falsificación original pues requiere expertise, esa palabra. Y algunas veces costosos exámenes técnicos y fechamientos, ¿no? Bueno, la indicación para no expertos, les con el tráfico legal, si una pieza tiene pátina, puede ser vieja, arqueológica en ese sentido. Si la pieza parece vieja, deténgala y llame a un experto. Sí, entonces se establece la duda, como decir, si tiene duda, registre. Si tiene duda, detenga y llame a un experto. Porque se le puede ir una, ¿no? Entonces, venga, ya nos llaman a nosotros. Bueno, ¿cómo lograr el expertise? Estudiar una licenciatura en arqueología. No, pues no. Leer sobre culturas antiguas, yo sé que ustedes son muy cultos, más de hecho al historiador se le pide eso. Fíjense que a mí me encanta la arqueología y la historia porque somos, como dicen, sabios de la edad dorada de la ciencia, que abarcamos un montón de campos para entender lo que estudiamos. Estudiamos sociedades, a final de cuentas. Leer sobre las culturas antiguas y visitar museos para familiarizarse con los estilos antiguos, las materias primas usadas en la antigüedad, la técnica de manufactura usadas en la antigüedad, las pátinas antiguas. ¿No? Y aquí viene una definición de los estilos antiguos que consideramos como estilo antiguo pues bueno, es este conjunto de rasgos que presentan los objetos o construcciones producto de algún grupo cultural antiguo, formas de expresión particular, materializadas en objetos y edificios que identifican a un grupo social en un lugar y tiempo determinado. Pues eso era lo que les quería presentar y espero les haya gustado. No pudimos traerles las piezas originales porque decíamos no se pueden tocar, las tiene que tocar con guantes y hay algunos museos que sí los ponen así. Y fíjense que aquí en el museo hay un programa muy bonito, se llama Ahora te toca tocar, que está dedicado a débiles visuales y ciegos, aunque suene como albur, para débiles visuales y ciegos, porque pues ellos no ven las piezas, ¿no? Pero si les damos, por ejemplo, las copias, aunque no tendrían las rugosidades, las sinuosidades que puede dar la pátina, sí pueden darse una idea de cómo son las piezas arqueológicas y tocarlas, ¿no? Para poder construir a partir de ahí una historia. Bueno, pues si gustan preguntar en este cuarto tema, y espero les haya gustado. Creo que fue un poquito largo, pero... Sí.